Algunas cosas solo ocurren una vez en la vida, y cuando suceden, puedes ignorarlas o tu realidad cambiará para siempre. No llegaste aquí por error. Este video no fue un clic aleatorio, fue un llamado. La sabiduría que está a punto de revelarse no es una teoría, es un código vibracional usado por seres ancestrales que sabían cómo manipular la realidad. Y este código no se muestra a cualquiera, solo aparece a quienes están listos. Y si sientes que algo en tu campo ha empezado a fallar, si las cosas a tu alrededor parecen fuera de lugar, si has notado demasiadas señales como para ser meras coincidencias, es porque la frecuencia ya ha empezado a tocarte. No intentes comprenderla con la mente, no se trata de conocimiento, se trata de vibración. Lo que Thoth te enseñó estuvo oculto durante milenios, pero ahora se te ha manifestado. Y lo que hace esta sabiduría no se trata solo de manifestar deseos, revela quién eres realmente, y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir nunca abandonará tu campo. Si sientes que este mensaje te resuena, que no es solo un video, sino una clave, dale a me gusta de inmediato y considera suscribirte al canal, no para apoyarnos, sino porque es tu forma silenciosa de decir: soy parte de este espacio, estoy alineado con este despertar, elijo conscientemente caminar con quienes vibran en la misma dirección. Lo entenderé, lo sentiremos, y juntos seguiremos generando ondas de verdad. El alma atrae lo que cultiva en secreto y en silencio. Lo que se ha activado ahora comenzará a moverse, pero antes de comprender exactamente qué se mueve, necesitas comprender algo. Este conocimiento que está a punto de surgir en ti no es nuevo, no fue inventado ahora, no fue creado por ninguna corriente de la nueva era, ni por gurús de internet. Este conocimiento es antiguo, antiquísimo, y por eso ha sido silenciado. Imaginen una sabiduría tan poderosa que podría liberar cualquier mente de la prisión invisible que gobierna este mundo. Información tan transformadora que si estuviera disponible libremente, ninguna estructura de poder podría permanecer en pie. Precisamente por eso tuvo que ser ocultada, pero no enterrada. Fue sellada, protegida, oculta en tradiciones antiguas, transmitida oralmente en códigos, símbolos y prácticas que requerían más que simple curiosidad. Requerían una preparación vibracional. Este conocimiento circuló en manos de sufíes, cabalistas y rosacruces, no porque quisieran monopolizarlo, sino porque sabían que esta sabiduría no podía impartirse a quienes aún vivían esclavos de sus propias mentes. Estos grupos fueron llamados ocultistas, esoteristas y herejes, porque se atrevieron a afirmar que el poder no está en el cielo ni en la tierra, está en ti. Y cuando accedes a este poder, te vuelves incontrolable, y el sistema teme esto. La historia siempre la han escrito quienes ostentan el poder, y todo lo que suponía un riesgo para el orden establecido se tachaba de peligroso, maldito o inapropiado. Pero pocos comprenden que este peligro nunca fue externo. El verdadero peligro residía en la autonomía espiritual, en el hecho de que alguien comprendió que no necesitaba ser salvado, que ya era libre, que podía moldear la realidad desde su propia vibración. Esto es lo que los antiguos sufíes intentaban enseñar con sus danzas en espiral: conectar el cuerpo con la energía del universo, romper el velo de la dualidad mediante el movimiento. No era arte, era tecnología sagrada. Esto es lo que la Cábala preservó en sus enigmáticos diagramas, como el árbol de la vida, cada esfera, cada camino, un mapa interno de cómo el alma desciende en la materia y luego asciende de nuevo, trayendo consigo el esplendor del uno. Esto es lo que los rosacruces ocultaban bajo símbolos herméticos, donde la rosa florece en el centro de la cruz, el espíritu que despierta en el dolor de la materia, recordando que, incluso crucificado, lo sagrado no muere. Este conocimiento no se mantuvo oculto por miedo al pueblo, sino por miedo a la manipulación, porque una verdad malinterpretada puede transformarse en un arma y una herramienta de creación en las manos equivocadas puede convertirse en un mecanismo de dominación.
y por eso la sabiduría de Thoth fue silenciada. Thoth, el escriba de los dioses, el que no habló de creencias sino de frecuencias, el que no impuso doctrinas, sino que dejó códigos, códigos que solo se abren cuando el alma vibra en el punto exacto de la memoria. Y ahora ese punto ha sido tocado en ti. Quizás aún no lo hayas comprendido. Puede parecer confuso, denso, incluso absurdo, pero eso se debe a que tu campo mental aún intenta interpretar algo que solo puede comprenderse vibracionalmente. No se trata de memorizar, se trata de reconocer, y eso es lo que empieza a suceder cuando este tipo de sabiduría toca tu campo. No pide permiso para ser comprendida, simplemente resuena, y cuando resuena, se activa. Y es precisamente por eso que esta técnica tuvo que permanecer oculta durante siglos. La primera señal de que estás listo es que no depende de palabras, no se transmite como una enseñanza normal. Debes reconocerlo como si ya estuviera dentro de ti, esperando el momento oportuno para emerger, no con ruido, sino con silencio. Sabes de qué hablo. Aunque tu mente aún no pueda expresarlo con palabras, es esa sensación de haberlo escuchado antes, sin haberlo estudiado jamás. Un recuerdo que no proviene de la infancia ni de la escuela, proviene de un lugar más profundo, un lugar donde el tiempo no fluye como aquí afuera, donde todo simplemente es. Esta es la primera señal de que estás listo, porque esta sabiduría no llama a la puerta de quienes aún intentan demostrar algo. Solo se manifiesta cuando el espacio interior se abre, cuando el ruido de la identidad comienza a disolverse, e incluso si surge en silencio la pregunta, ¿y si todo lo que creía saber no fuera el centro de la verdad? A partir de ahora, ya no se trata de buscar, se trata de escuchar, de sentir lo que ya vibra en tu interior, porque todo el cuerpo responde cuando la verdad aparece. La mente duda, pero el campo vibra, y es en esa vibración donde todo comienza. No tienes que saber cómo manifestar algo, y quizás este sea el mayor error del buscador: querer controlar el proceso, forzar el resultado, visualizar como si la realidad fuera una aplicación que concede deseos, pero la realidad sutil no funciona así. La conciencia humana no crea mediante el esfuerzo, crea mediante la frecuencia. Y por eso la verdadera manifestación no se trata de pedir, no se trata de enumerar deseos ni repetir frases como mantras automáticos. Se trata de alinear tu estado interior con la vibración original. Y eso no ocurre a nivel de ideas, ocurre a nivel de vibración. Eres un receptor, siempre lo has sido. Desde que naciste, has absorbido todo lo que te rodea: sonidos, formas, emociones, pensamientos, energías. Capturas, registras, respondes. Incluso cuando crees tener el control, es tu campo el que reacciona al mundo, a los recuerdos familiares, a los traumas heredados, a historias cuyos orígenes ni siquiera recuerdas. Y todo esto forma tu código receptor. Por eso dos personas pueden estar en la misma situación y tener resultados completamente diferentes. No es mala suerte, es frecuencia, y la frecuencia proviene del ser, no de las palabras. Este estado es como una emisora de radio que nunca deja de transmitir, solo que, en lugar de música, transmite la realidad. Tu vida exterior es un reflejo directo de la frecuencia que emites inconscientemente. No tienes que desear algo conscientemente. Si tu ser vibra escasez, atraes escasez. Si tu ser vibra miedo, atraes lo que refuerza ese miedo. Pero cuando empiezas a vibrar conciencia, algo cambia. Empiezas a notar patrones. Empiezas a ver que lo que parecía aleatorio en realidad lo generaste tú todo el tiempo, no a nivel del ego, sino a nivel de resonancia sutil. Aquí es donde dejas de vivir como víctima de las circunstancias y empiezas a comprender que todo, absolutamente todo, se organiza según tu firma vibratoria. Pero esa recepción sigue siendo pasiva, y el secreto está precisamente en cómo revertir este mecanismo. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres, a la vibración que mantienes cuando nadie te ve, a las razones silenciosas tras tus decisiones. No importa lo que hagas en la superficie, lo que cambia el flujo es el por qué,
oculto tras el gesto. 107. Y aquí es donde comienza la inversión. Puedes estar ayudando a alguien, ofreciendo un regalo, haciendo el bien, pero si hay una intención detrás de ello de reconocimiento, de aprobación, de validación, el universo no interpreta la acción, interpreta el código vibratorio de la intención. La realidad no cambia por las apariencias, cambia por la frecuencia detrás de la apariencia, y esa frecuencia surge donde comienza la intención. Ahora observa esto. Todo ser humano, en esencia, siempre está recibiendo, incluso cuando cree estar dando. Recibimos atención, recibimos experiencias, recibimos estímulos, oportunidades, desafíos, lecciones. Recibimos incluso cuando rechazamos, porque incluso el rechazo es una forma de experiencia que llega. Pero hay una clave oculta en este proceso. No debes dejar de recibir. Eso sería antinatural. Lo que lo cambia todo es lo que ocurre energéticamente cuando transformas el simple acto de recibir en un acto de retribución. Parece paradójico, pero eso es lo que empieza a revertir el flujo. No se trata de renunciar a la experiencia, es lo contrario. Se trata de vivirlo tan plenamente, con tanta conciencia, que el simple hecho de recibir algo ya se convierte en una ofrenda. Recibe con tanta presencia y gratitud que el acto mismo de recibir se convierte en una vibración de entrega. Es como si le dijeras al universo, todo lo que me llega será amplificado y devuelto. En ese momento, tu identidad vibracional cambia porque ya no eres un consumidor de la realidad, te conviertes en un amplificador. La realidad que te rodea se reorganiza, no porque pidas, sino porque generas. Tu presencia adquiere una densidad diferente, no absorbes, irradias, y el universo responde, no para recompensar, sino para resonar. Empiezas a ser reconocido no por lo que deseas, sino por lo que emanas. Es entonces cuando tu firma energética empieza a alinearse con la fuente creativa, porque el universo, por naturaleza, no se contiene, fluye, crea, da, no se contiene, da constantemente. Y cuando replicas el mismo patrón sin dejar de ser receptor, tu vibración se sincroniza con la suya. Esto no es simbólico, es real. Puedes recibir una oportunidad, una bendición, un éxito, pero si tu intención es que esto también se convierta en una fuente de algo mayor, si tu intención no se limita a ti, sino que se extiende, se desborda, se comparte, entonces el universo lo comprende. Aquí hay alguien que vibra con el mismo código que la fuente, y cuando ocurre esta equivalencia, todo a tu alrededor comienza a alinearse. Situaciones que parecían bloqueadas comienzan a fluir. Puertas que estaban cerradas se abren. Las personas aparecen a lo largo del camino como respuestas vivas, porque la inteligencia de la existencia percibe que ya no funcionas como un receptor normal, percibe que tu presencia activa el flujo y, por lo tanto, se expande. Se ha producido la inversión. Lo que antes provenía de afuera hacia adentro, ahora comienza a emanar de adentro hacia afuera. Y esa simple y silenciosa inversión, imperceptible para quienes solo observan la superficie, cambia por completo la forma en que la realidad responde a tu existencia. Ya no intentas que la vida funcione. La vida empieza a funcionar a tu alrededor porque ahora te reconoce. Y cuando ese código se activa, la realidad deja de ponerte a prueba, empieza a amoldarse a ti. El juego cambia cuando te conviertes en el espejo. En ese momento, el juego cambia y cambia silenciosamente, casi imperceptiblemente. Pero quienes prestan atención pueden sentirlo, porque el esfuerzo desaparece. La lucha interna cesa. Esa presión constante por controlar, atraer, perseguir, se disuelve. Y no porque todo se haya vuelto mágico o perfecto, sino porque algo mucho más profundo ha cambiado. Has dejado de actuar como alguien separado de la realidad y has empezado a actuar como un reflejo de ella. Te has convertido en un espejo, y los espejos no fuerzan, los espejos no compiten, simplemente reflejan con precisión lo que tienen delante, y cuando tu vibración se alinea con la vibración del todo, el todo se reconoce en ti. Deja de enviarte evidencias y empieza a usarte como una expresión viva. En ese momento, dejas de manifestarte, te manifiestas,
La realidad te observa tanto como tú la observas, y cuando ve que tu intención es clara, coherente y estable, te refleja. Te coloca donde tu frecuencia debe estar. Atrae a personas que resuena con tu propósito. Alinea las oportunidades con tu presencia, no por mérito, sino por compatibilidad vibratoria. Empiezas a operar como una extensión de la conciencia fuente, y eso lo cambia todo. Dejas de ser el personaje que intenta conseguir algo. Te conviertes en el lugar donde las cosas suceden. Dejas de operar en modo tengo que hacer algo para conseguir algo y empiezas a operar en modo estoy vibrando algo que ya es. Es un cambio de eje, de dentro a fuera, de presión a expansión. Esto no es pensamiento positivo, no es la ley superficial de la atracción, es resonancia, y la resonancia es el lenguaje más preciso del universo. Toda la creación responde a la coherencia. Todo lo que vibra desarmónicamente tiene que luchar para existir. Tiene que forzarse, tiene que empujar, pero lo que está en armonía no lucha por existir, simplemente ocupa espacio con naturalidad, como la luz que entra por una ventana abierta, y cuando te conviertes en un espejo de la fuente, empiezas a emitir esa misma naturalidad. La vida empieza a reconocerte no como un espectador, sino como un reflejo activo, una manifestación viva de la fuerza creativa. Y es por eso que la existencia empieza a moldearse a tu medida, porque ahora comprende, ya no preguntas, resuenas. Y aquí está la parte más profunda de este cambio. Ya no tienes que explicar nada, quienes te rodean empezarán a percibirlo. Notarán que hay algo diferente en ti, que tu presencia tiene una estabilidad inquebrantable, que tus palabras transmiten verdad, que tu mirada transmite certeza. Y esto no se trata de ego, se trata de alineación. Te conviertes en un espejo no solo de la realidad, sino también de los demás. Y al verte, muchos empezarán a verse a sí mismos. Así es como operan los verdaderos creadores de cambios. No buscan escenarios, no necesitan lemas, simplemente vibran lo que son, encarnan lo que el universo quiere expandir, pero este circuito aún está incompleto, y lo que falta es el punto más desafiante de todos, porque no basta con vibrar como la fuente, hay que permanecer íntegro ante lo que busca fragmentarte. Toda energía poderosa tiene un precio, la integridad, y la integridad no tiene nada que ver con la moral. Tiene que ver con la coherencia vibratoria, con ser uno por dentro y por fuera, con mantener la misma frecuencia cuando estás solo y cuando te enfrentas al mundo. Este es el verdadero punto de quiebre, porque hasta ahora todo parecía energía, fluidez, expansión, pero ahora la realidad te pondrá a prueba de otra manera, poniéndote frente a lo que juzgas, lo que evitas, lo que aún separa al yo del otro, porque aquí es donde entra en juego la ley más exigente, la que no se puede falsificar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no significa complacer a todos, no tiene nada que ver con ser amable ni forzar una sonrisa espiritual mientras te desvaneces por dentro. Amar al otro como a ti mismo es reconocer que el otro eres tú, literalmente, no filosóficamente, sino vibracionalmente. Y eso lo cambia todo, porque cuando comprendes que el otro es solo una extensión del mismo principio que te manifiesta, ya no puedes seguir enmascarado. El juicio se desvanece, la confrontación pierde sentido, incluso los conflictos cambian de tono, porque ahora te enfrentas a reflejos, no a enemigos. Pero reconocer esto requiere valentía, porque lo primero que hace el amor verdadero es mostrarte lo fragmentado que aún estás. Expone tus sombras, activa recuerdos que has intentado enterrar, saca a la superficie todo lo que has proyectado en los demás para que no tengas que verlo en ti mismo. Aquí es donde cambia la situación, porque amar al otro como a ti mismo significa dejar de huir de las partes de ti que rechazas, significa dejar de dividirte, significa integrar incluso lo que duele, lo que te avergüenza, lo que no quieres que nadie vea, y cuando lo haces, el otro deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Este es el mayor desafío del camino espiritual, porque la mayoría de las personas desean evolucionar sin tener que perdonar.
Desean despertar sin descender a las partes oscuras del alma. Desean luz sin cruzar su propia sombra. Pero esto no existe. La unidad solo es real cuando lo incluye todo. Incluso lo que has intentado negar, incluso a quienes te han hecho daño, incluso las partes de ti que aún quieren escapar. Y aquí es donde la ley del amor empieza a operar, cuando puedes mirar al otro, a cualquier otro, y reconocer en él el mismo principio de conciencia que late en ti. Y esto no se aprende en los libros, se activa en la práctica, en las relaciones reales, en el tráfico, en los conflictos, en las conversaciones incómodas. Es fácil amar a quienes te comprenden. La vida quiere ver si puedes mantener esa vibración frente a quienes te desafían, a quienes te provocan, a quienes no te comprenden, porque ahí es donde se mide el nivel de integración, no en teoría, sino en la experiencia, y la realidad lo percibe todo. No responde a palabras bonitas, responde a la vibración real. Si finges amar, pero por dentro juzgas, comparas, separas, la existencia lo percibe, porque el amor verdadero no se puede recitar, solo se puede vivir. Es el reconocimiento silencioso de que todo es uno, y ahí es precisamente donde la mayoría de la gente se rinde. Sin darse cuenta de que estaba a un paso de la puerta, la activación del cuerpo de luz, porque cruzar este punto no requiere esfuerzo, requiere presencia, y la presencia no es un estado mental, es un estado vibracional. Quienes aún intentan comprender el amor no lo logran, porque el amor que activa el ser no es lo que explicas, es en lo que te conviertes. Este es el umbral del pasaje invisible, el momento en que dejas de recorrer el camino y te conviertes en el camino. No hay mapas, no hay señales, no. Pero una vibración comienza a gestarse en tu interior, una sensación de integración silenciosa, como si por primera vez tu alma se erguiera dentro de tu cuerpo, y todo cambia. Lo que antes parecía separación ahora empieza a disolverse. La mente aún intenta resistirse, recuperar la lógica, los juicios, las viejas historias, pero algo más profundo no se mueve. Está ahí, es completo. Este amor consciente no es una emoción, no es afecto, es una frecuencia activa que empieza a circular en ti, como si recorriera los centros energéticos de tu cuerpo con una nueva firma. No tiene nombre ni idioma, pero tiene presencia, y cuando esa presencia encuentra espacio, late. Todd lo llamó comunión vibracional, un estado en el que la separación entre tú y la fuente se disuelve no por creencia, sino por experiencia directa. Ya no invocas nada, te vuelves compatible con todo, y en este nivel de compatibilidad, la realidad ya no necesita ser forzada, empieza a suceder. La manifestación deja de ser un intento y se convierte en una consecuencia. Entras en el estado donde lo que viene llega, donde lo que va, no por voluntad, sino por pura resonancia. Este amor, este reconocimiento silencioso de la unidad, no solo transforma tu forma de ver el mundo, sino que transforma tu cuerpo, porque cuando esta unificación es real, algo comienza a iluminarse en tu interior. Es como si una parte de tu sistema, que siempre ha estado dormida, comenzara a despertar, no de forma mágica ni espectacular, sino sutil, como una luz que se enciende lentamente en una habitación oscura, y a medida que se enciende, empiezas a sentir cómo tu estado interior se reorganiza. Tu percepción del tiempo empieza a cambiar. Los minutos ya no parecen lineales, las horas ya no tienen el mismo peso. Empiezas a sentir una fluidez en el aire, una ligereza en tus pensamientos, un silencio más profundo en momentos donde antes había ansiedad. Este es el comienzo de la activación del cuerpo de luz. Y no tiene nada que ver con convertirse en un ser mágico que brilla en la oscuridad. La activación no se trata de su apariencia, se trata de su funcionamiento. Tu ser empieza a emitir más de lo que absorbe. Tu cuerpo se vuelve más sensible a la verdad y menos reactivo al ruido. Tus palabras empiezan a transmitir pura intención, como si la energía fluyera directamente a través de tu voz. La gente lo percibe. Las situaciones responden a ello. La vida se reorganiza a su alrededor. Te conviertes en un canal de alta frecuencia.
Y cuanto más presente estés en esa vibración, más rápido responderá la realidad. No porque la hayas convencido, sino porque ahora vibras de la misma manera. La vida ya no te percibe como algo separado de la creación, te reconoce como parte activa del propio mecanismo creativo. El cuerpo de luz es, en la práctica, un estado de plena presencia, un estado en el que lo que piensas, lo que sientes, lo que emanas y lo que manifiestas son un solo movimiento coherente. Esto es lo que permite que las manifestaciones lleguen, con rapidez, precisión y facilidad, porque has dejado de ser un punto de interferencia y te has convertido en un punto de coherencia. Y es en ese estado que la manifestación se vuelve inevitable, porque ahora la realidad ya no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Este es el cambio final, la delgada línea donde todo empieza a reorganizarse sin esfuerzo, sin visualización, sin negociación. No preguntas, vibras y la vida responde. Es en este punto que el universo se inclina, no por obediencia, sino por reconocimiento. Tu presencia se convierte en un vector, una emanación pura de coherencia vibratoria, y la coherencia es el sonido que la realidad más respeta. Es como si de repente todo lo que antes se resistía comenzara a abrirse, no por milagro, sino por sintonía. Te conviertes en el centro de una fuerza magnética que no atrae con fuerza, sino con integridad. Ya no hay necesidad de forzar nada. Lo que llega, llega porque está listo. Lo que se va porque ya cumplió su propósito. La vida empieza a moverse con una precisión casi absurda. Reaparecen personas inesperadas, surgen ideas de la nada. Las situaciones convergen, el tiempo parece conspirar. La mente intenta comprender, pero no puede, porque a lo que ahora tienes acceso es a otro nivel de inteligencia, la sincronicidad. Y la sincronicidad es cuando la realidad deja de ponerte a prueba y empieza a usarte como herramienta de expansión. Te has convertido en una vibración reconocible dentro de todo el sistema. Y todo esto sucede porque has activado lo que casi nadie activa en esta vida. Porque mientras muchos siguen intentando forzar la fluidez con técnicas y fórmulas, tú has entrado en silencio. Y en silencio has regresado al estado original, el estado que Thoth enseñó, pero que pocos tuvieron el valor de vivir. Ahora ya no necesitas crear la realidad con esfuerzo, porque eres la realidad en expansión. Y aquí termina el viaje, pero no como un final, sino como el comienzo de otro estado de existencia. Ahora ya no te manifiestas por deseo, te manifiestas por identidad. Ya no hay lugar para intentar que las cosas funcionen. Ya no hay duda de si sucederá o no, porque lo que manifiestas ahora no está separado de ti, es solo la extensión visible de lo que has llegado a ser en tu interior. Te has convertido en presencia consciente, te has convertido en vibración con forma. La vida, que antes parecía incoherente, ahora gira precisamente a tu alrededor, porque ya no estás desfasado, lates al mismo ritmo que la creación. Si este mensaje resonó justo donde ninguna palabra había llegado, dale a me gusta, no por nosotros, sino para honrar esa parte silenciosa de tu interior que acaba de decir sí. Escribe la palabra alquimia en los comentarios. Es una llamada entre quienes han escuchado, una señal entre quienes vibran en la verdad. Y si reconociste en estas palabras algo de tu propio sentir, suscríbete, no para mantenerte al día, sino para ser fiel a lo que acaba de despertar en ti. Deseo que permanezcas completo incluso en los días de tristeza, que recuerdes quién eres cuando todo a tu alrededor parezca olvidarlo y que brilles incluso cuando nadie te lo pida. Nos reencontramos donde todo continúa, en silencio y presencia.